escalada bélica en Ucrania alcanzó niveles impensados. La contraofensiva de Kiev en las zonas controladas por Rusia puso al Kremlin contra las cuerdas y lo mostró vulnerable. Apoyado por sus consejeros y asesores militares, el presidente Vladimir Putin lanzó una amenaza que puso en alerta a los líderes del mundo. El mandatario advirtió que, en caso de amenaza a la integridad territorial de su país, utilizará su armamento más moderno y destructivo. ¿En qué consiste el arsenal nuclear ruso que encendió las alarmas de todo el planeta? La Federación Rusa cuenta con el inventario de misiles balísticos más grande del mundo y posee el mayor número de ojivas nucleares. Según datos oficiales, Moscú tiene en su poder casi 6.000 armas de este tipo y se estima que unas 800 se encuentran operativas para ser utilizadas en cualquier momento. De acuerdo con los principios de disuasión nuclear de Rusia, existen 4 hipótesis que habilitarían su uso. Sin embargo, una de ellas es la que hoy más inquieta a la comunidad internacional. Esa hipótesis plantea que la Federación Rusa podría recurrir al botón atómico en caso de que un ataque a su territorio pusiera en peligro la existencia del Estado. Hoy, 5 regiones de Ucrania fueron incorporadas de facto al territorio ruso. Eso obliga a pensar que, de ahora en más, Moscú podría considerar un ataque a esas zonas como una vulneración de su propia soberanía, lo cual podría justificar la reacción más extrema. Ante la posibilidad de un ataque de esta naturaleza, los expertos coinciden que la primera opción del Kremlin serían las cabezas nucleares tácticas. Armas de menor nivel explosivo, con una potencia de entre 1 y 100 kilotones y diseñadas para destruir objetivos enemigos en un área específica, sin causar grandes descargas radioactivas. Pueden ser transportados por proyectiles de artillería o misiles de corto alcance, como el Iskander-4, que ya está siendo usado en Ucrania. Según fuentes de inteligencia occidentales, Rusia posee unas 2.000 armas nucleares tácticas. Se especula que un ataque de este tipo podría tener lugar en las aguas del Mar Negro o en una infraestructura militar enemiga. El objetivo sería aterrorizar y disuadir a toda Ucrania para que deponga su resistencia y acepte las condiciones de Moscú. La posibilidad más extrema y aterradora sería una guerra total entre Rusia y la OTAN. En caso de que la guerra fuese más allá de las fronteras ucranianas y afectara a cualquier país de la Alianza Atlántica, los demás socios de la organización están obligados a responder a ese ataque. Frente a un escenario de este tipo, Moscú cuenta con cabezas nucleares estratégicas que pueden ser transportadas por misiles balísticos intercontinentales, como el Satan I y el Satan II. El Satan I fue desarrollado en tiempos de la Unión Soviética, paradójicamente en instalaciones que estaban en territorio ucraniano. Mejorado y optimizado, su última versión, el R-36M2, posee un alcance de hasta 16.000 kilómetros. Hoy, el misil ruso más potente es el RS-28 Sarmat, más conocido como Satan II, con un alcance de 18.000 kilómetros y capacidad para transportar hasta 12 cabezas nucleares. Su capacidad destructiva es de hasta 40 megatones, 2.000 veces mayor que la bomba de Hiroshima. Este vector puede adoptar distintas trayectorias de vuelo y superar cualquier sistema de defensa antimisiles actual. Rusia ya lo probó con éxito en abril de este año y sus creadores sostienen que no tiene rival en el mundo ni lo tendrá durante mucho tiempo. La incertidumbre es total y Putin tiene la última palabra. ¿Cuál será el desenlace de la guerra que tensiona al mundo entero? Bueno amigos de YouTube, hasta acá llegamos hoy. Si les gustó el material, dejen una reacción y comenten. Soy Nacho Canepa, nos vemos la próxima.